darles la bienvenida a la misma, presentarles a quienes los estaremos entrevistando esta tarde. Nos acompaña la titular de la Unidad de Comunicación Social, maestra Verónica, y también el director de partidos políticos, licenciado Osvaldo, una servidora, Karina Vaquera, consejera electoral. Les comento la dinámica de la entrevista. Tenemos 20 minutos aproximadamente, en los cuales quienes les entrevistamos haremos una serie de preguntas para ir conociendo un poco de ustedes. Haremos algunas anotaciones, estaremos en algunos momentos escribiendo, tomando nota justamente de lo que ustedes nos pueden ir dando respuesta. Haré una pregunta en un primer momento, voy a iniciar yo la ronda de preguntas, de entrevistas para ustedes. Nos podrán ir contestando cada uno esta misma pregunta y después mis compañeros entrevistadores harán las siguientes preguntas para después ir cerrando y finalizar la entrevista en el tiempo que tenemos, 20 minutos, y damos inicio. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ninguna, gracias. Gracias a ustedes. En este primer momento, en esta primera pregunta que yo haré a ustedes, voy a formularles la misma pregunta. Les pido que puedan ir contestando en el orden en el que les vaya yo indicando, por favor. Mencionen una situación en donde su integridad o la de un miembro de su equipo haya quedado en duda y explique brevemente qué hizo para resolverlo, qué hicieron para resolver esta situación. Voy a pedirle, por favor, a Gabriela que en un primer momento nos dé sus comentarios a esta pregunta. Pues en primer punto yo investigaría o platicaría con el integrante de mi equipo respecto a la situación que se presentó para conocer las dos partes. Y pues para resolverlo, evaluaría en base a lo que me comentaron o lo que sucedió y la versión que esta persona me dio para poder tomar alguna decisión. Gracias, Gabriela. De nada. Ana Inés. Gracias, buenas tardes. Pues en primer lugar yo creo que realizaría una investigación a conciencia sobre el hecho porque se está poniendo en duda la integridad y partiría de ese punto para poder allegarme de los medios idóneos y poder establecer en determinado momento cuál sería la solución al mismo. Previo a ello, les daría la garantía de audiencia a ambas partes para poder tener una conclusión. Gracias. Gracias a ti, Ana Inés. Leonardo, finalmente, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. Una situación, ¿nos puedes mencionar una situación en la que tu integridad o la de un miembro de tu equipo haya quedado en duda? Y que nos puedas explicar brevemente qué hiciste para resolverlo. Si no te ha sucedido, ¿qué harías en caso de resolverlo? Pues lo primero es observar el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y dependiendo de la situación, pues buscar las alternativas correspondientes. Sobre todo por el hecho de que está en duda la integridad, ya sea mía o de un compañero, ¿no? Entonces, todo depende del contexto, siento yo. Gracias, Leonardo. Voy a ceder el uso de la voz a maestra Verónica para que podamos continuar con la entrevista. Por favor, maestra. Gracias, consejera. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me va a tocar hacerles la siguiente pregunta, que será efectivamente para los tres. Y en este caso empezaríamos con Leonardo, luego Gabriela y posteriormente con Ana. En este caso, la pregunta sería en torno a, en su último cargo que tuvieron, su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados, y si fue el caso, ¿cuál fue su participación en ello? Empezamos contigo, Leonardo, por favor. Ok, dice en el último cargo, en este caso pues yo pertenezco estuve en un despacho jurídico. Normalmente la forma en la que se trabajaba en el despacho era esa. Siempre que alguien tenía una idea de que se pudiera implementar algo,
se hacía en conjunto, se hacían los días viernes o días sábados, se hacía una pequeña reunión de unos 15, 20 minutos para checar los progresos. Si alguien tenía ideas para darle agilidad a los asuntos, las exponía y pues entre todos tomábamos una decisión. Y si era el caso, pues se aplicaban dependiendo igual a la situación en la que nos encontráramos. Gracias, Leonardo. Gabriela, la misma pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. El último cargo que tuve fue coordinador de atención a clientes, área metropolitana y DF. La situación que presentábamos pues era que en la empresa donde yo trabajaba, el servicio estaba decayendo, era una paquetería. Entonces lo que se implementó fue, desde que el cliente embarca, tomar evidencia fotográfica de cómo embarcaba la mercancía para que esa misma evidencia llegara al cliente final. Y el cliente podría rastrear su mercancía vía, pues hacer uso de la tecnología. Hasta la fecha se sigue implementando y pues los clientes ha disminuido la parte de reclamaciones de mercancías dañadas. Gracias, Gabriela. Y finalmente, Ana, ¿nos podrías compartir una experiencia? Gracias. Llevo aproximadamente 2 años dando clases y ahí me he podido dar cuenta, a nivel universidad, me he dado cuenta que los jóvenes son muy despiertos y tienden mucho a inventar. Y esas invenciones nos sirven bastante para poder generar soluciones. Por supuesto que hay que apoyar esas invenciones o esas propuestas, sí, y sobre todo si estas propuestas van en aras de conseguir responder o resolver los conflictos que se nos presentan. Soy de la idea que todas esas invenciones, todas esas propuestas o proyectos que son buenos, tenemos que apoyarlos independientemente de que vengan de quien vengan, porque la intención es resolver un conflicto, resolver una situación. No necesariamente tiene que surgir del titular o de la persona que ostenta el mando más alto, sino más bien poderle dar la oportunidad a jóvenes, a nuevos, a experimentados, de poder ayudarnos y compartir conocimientos en aras de resolver de buena manera los conflictos que se presentan. Gracias. Gracias, Ana. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero, el director de partidos políticos. Osvaldo, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el orden en que yo les voy a realizar la pregunta, el tema va a ser orientación a resultados y iría primero con Ana, después con Leonardo y posteriormente con Gabriel. La pregunta sería, tomando en consideración su experiencia curricular, ¿cuál fue su logro más importante en su última posición laboral y por qué consideran ese logro como el más importante? Empezaríamos entonces con Ana, por favor. Muchas gracias. Cuando me enfrento a un resultado positivo para solucionar un conflicto, creo que son logros y todos tienen su importancia. Para mí todos son importantes. Es el caso que aparte de dar precisamente clases a nivel universidad, me dedico a la postulancia y cuando obtengo la libertad de una persona, es una satisfacción más allá del pago monetario, es una satisfacción increíble poderle devolver la libertad a esa persona siempre que no se haya cometido el ilícito. Y mi posición es ayudar, asesorar y conseguir una finalidad. Cuando las personas dependen precisamente de su situación para conseguir su libertad y que yo sea el vínculo para poder lograrlo, esa es mi mayor recompensa, mi mayor logro y mi mayor satisfacción. Sin embargo, existen otras áreas que también me permiten tener éxitos, no solo hablando de libertad, sino de conseguir lo que me propongo. Todo ello implica una meta y todo ello un esfuerzo y como conclusión o como resultado, pues tengo el éxito que requiero para lograr precisamente el desarrollo profesional al que siempre he aspirado. Gracias. Gracias, Ana.
Leonardo, si nos apoyas con tu visión de cuál fue tu logro más importante en tu última posición laboral y por qué. En mi caso, yo soy pasante en Derecho. Normalmente en el despacho, pues como cuando entré, carecemos del conocimiento, yo creo que es suficiente para poder llevar a lo mejor un asunto, yo así lo sentía. Cuando inicié, pues siempre era por lo básico, sacar copias, etcétera, etcétera. Mi logro más importante, yo siento que fue en el momento en el que me dejaron ya llevar asuntos por mi cuenta, me dieron la confianza para estar al frente de un asunto. Obviamente no lo llevaba al 100%, todavía no tengo la cédula profesional, pero esto fue debido a que en un asunto en materia penal, una persona tenía cáncer y estaba presa, entonces la intención en ese asunto era en primera instancia lograr que se le diera la atención médica. Entonces, pues, investigando y demás, logré apoyar al despacho para que se le diera la atención médica a esta persona, y fue de ahí como me empezaron a dejar más los asuntos. Yo siento que ese sería mi logro más grande. Gracias, Leonardo. Gabriela, por favor. Sí, buenas tardes. El logro más importante que yo considero logré en mi último puesto, pues es la manera de la atención a clientes en esta paquetería era diferente a la de los otros estados, a pesar de que tienen oficinas en toda la República. Los altos mandos, al ver que nosotros nos funcionaba la atención a clientes, que teníamos clientes satisfechos, pocas reclamaciones, empezaron a enviarme a mí como coordinadora a otros estados de la República a capacitar a la gente. Cuando ya esta gente se capacitaba y lograba el objetivo, esa misma gente iba y capacitaba. Fue como un efecto dominó. Y a la fecha, pues, esta empresa está creciendo. ¿Por qué? Porque los clientes son lo más importante para, pues yo creo que para cualquier empresa. Desgraciadamente, pues, ahorita hay gente que no lo visualiza de esa manera y se tiene que capacitar, le tienen que invertir en esa capacitación, pero está funcionando la manera en cómo se dejó implementada, la manera de capacitar o de atender a un cliente principalmente. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Pues, de mi parte ha sido todo, consejera. Muchas gracias. Tenemos un poco de tiempo para hacer una pregunta más y me gustaría preguntarles a los tres. ¿Cómo han logrado en sus ámbitos laborales poder ser neutral ante intereses de diferentes grupos de personas? Les pediría que fueran breves, que nos pudieran dar un ejemplo, y cómo es que en algún momento en el que existen diferentes intereses, ustedes han sido neutrales ante esa situación. Leonardo, por favor. Bueno, en mi caso, normalmente en el despacho en el que yo estoy, o en el que estaba hasta que inició la contingencia, los asuntos que más se llevaban eran por guardia y custodia de menores de edad. A mí me dejaban precisamente el dar la asesoría a las personas que llegaban en ese tipo de asuntos. Y algo que yo creo que debemos de tomar en cuenta en ese caso, lo que yo hacía, pues siempre les preguntaba la situación real, porque el cliente normalmente llega y da una versión, pero nosotros debemos de conocer a fondo el contexto completo, sobre todo porque se trata de intereses o derechos, en este caso de menores. No es tanto el interés que tengan los padres o los problemas que ellos tengan, sino aquí lo que interesa es el bienestar del menor. Entonces, en ese caso, siempre hacía énfasis en cuál era, en este caso, la situación real de los menores para poderles dar una asesoría completa. Y algo que sí les mencionaba, o les sigo mencionando cuando me llegan a pedir alguna asesoría, es precisamente eso, saber qué es lo que quieren para el niño, o sea, quién realmente busca algo bueno para sus hijos.
en ese tipo de asuntos. No se trata de los intereses personales como padre, como madre, o inclusive hay veces que hay otros interesados. Pero ahí sí, yo digo que lo más importante siempre es ver cuál es la situación real y de ahí buscar una solución. No tanto porque te den el asunto, porque vaya a pagarte honorarios, sino porque debes de, bueno, en mi caso yo siento que es más importante hacer lo correcto. Gracias. ¿No? Ana Inés, por favor. Sí, gracias. Sin duda alguna, quienes estamos desempeñando o estamos inmersos en esta sociedad nos debemos precisamente a normas, a reglamentos, a leyes. La forma de no entrar en conflicto es aplicándolos. Estrictamente una ley, un reglamento nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Luego entonces es nuestra función aplicar, pero sobre todo actuar con honestidad y responsabilidad. No puedo hacer más allá de lo que la ley me permite. Y de esa manera el cliente lo entiende. De esa manera los representados también. Y en un trabajo es lo mismo. Si aplicamos los reglamentos, evidentemente vamos a evitar infinidad de conflictos en aras de buscar siempre un buen comportamiento y de esta manera pues evitamos conflictuarnos con nuestros compañeros, con la misma sociedad, con nuestros mismos vecinos, etcétera. Gracias. Gabriela, por favor. Yo creo que desde el primer paso de que entra una persona a ser parte de tu equipo de trabajo, platicas con él de la mejor manera, diciéndole cuáles son pues las reglas, ¿no? O la manera de trabajar principalmente. En base a eso, pues empiezas a trabajar con los demás compañeros que ya tienes o la gente a tu cargo que ya tienes, para en cierto momento que haya algún conflicto o haya una eventualidad, empezar a evaluar pues lo que te dice una persona o lo que te dice la otra y no dejar de un lado la empatía. Si en cierto punto yo no sé a lo mejor qué hacer o estoy en un dilema también, pues yo lo que haría es recurrir a mi subordinada, a mi gente o mi jefe para pues conocer sus puntos de vista. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Leonardo. Y gracias, Ana Inés, por participar de esta entrevista. Les agradecemos su tiempo, su disposición, las respuestas que nos han brindado. Continuaremos nosotros con más entrevistas. Les agradecemos mucho. Que tengan una excelente tarde.